Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos conversando con el padre José, con Pablo, ¿no? Las vicisitudes de cómo se llega a Papa, ¿no? Hay una película que, si ustedes la quieren ver, está en la plataforma de streaming Netflix, se llama Llámame Francisco, que de alguna manera cuenta la historia de vida, es una especie de biografía del actual Papa Francisco, ¿no? El cardenal Bergoglio, ¿no? Y bueno, su lucha, ¿no? En la época fuerte y dura de la dictadura, por defender a la gente que estaba siendo perseguida por el proceso. Y bueno, las cosas que se van entrelazando, ¿no? Que de pronto nos puede pasar a todo en la vida, es decir, nos pasó esto porque no aceptamos aquello, porque doblamos en la cuadra para este lado y no para el otro, y más aún cuando se trata de ser papa, que es un designio más que divino, ¿no? Sí. Interviene el Espíritu Santo ahí seguramente. Si interviene con nosotros el Espíritu Santo, que somos unos tristes pecadores, ¿qué le puede quedar para designar un papa? El romano pontífice también tiene su realidad humana y también tal vez puede tener su realidad pecadora, digamos, como todo hombre, más allá de que está llamado, como todo cristiano, a vivir en la santidad de vida. Ahí está. Bueno, muy bien. Él es el padre José, en la parroquia, en el barrio llamado Pepe. Claro. Cuando se presentó él era, seguí siendo todavía el capellán, el representante legal de los chicos de San José Arquidiocesano. Del secundario. Del secundario. Del secundario. Cuando se presentó, se viene el representante, el capellán nuevo, los chicos, viene y dice, llámenme Pepe, dice. Y como para aflojar. Esto me hace acordar un profesor de educación física que tenía en la secundaria en Sunchales, Roberto Stricker. Yo hice la primaria en el campo. Bueno, vos lo sabrás porque sos de Coronda, Jorge Álvarez de Arequito. Yo de San Justo, así que vos también. de San Justo. Entonces, viste, uno en aquella época, ahora medio que se ha perdido esto, viste, tenía la maestra, ¿no? La maestra para cómo yo fui a escuelitas rurales, donde en una de ellas la directora daba los 7 grados, en otra no, ya teníamos 3 maestras, era un lujo. Luriaño. Era un lujo. La directora me había dado quinto, sexto y séptimo. Pero bueno, era otra vida, y fui a estudiar a la secundaria a Sunchales. Entonces estaba el profesor, teníamos profesores, pero eso se trataba de usted. De saber usted, yo, se trata de usted, soy un ser humano, soy una persona. Y entonces el profesor de educación física se presentó y dice, muchachos, yo me llamo Roberto Stricker, díganme Che, díganme Roberto, porque para mí la autoridad pasa porque, y fue muy práctico como todo profesor de educación física, porque me den bola con lo que yo les pido. No que me digan usted. O sea que... Muy práctico, ¿eh? Bueno, acá arrancamos. Vamos a distender un poco, vamos a tener un programa no tenso, pero el domingo pasado este programa se llama Desafíos Productivos, entonces sí, la producción es algo que abarca todos los aspectos de la vida humana, ¿no es cierto? Es decir, no solamente una fábrica, no solamente el hecho del trabajo aplicado, todo está relacionado con la producción. Entonces, hablábamos de la inseguridad, ¿no? Vino el doctor Alejandro Otti, que es médico, abogado penalista, estuvo Gabriel Galeano, un joven que en su tesina para la licenciatura de geografía él elaboró el mapa del delito en Santa Fe, unos mapas impresionantes. Entonces, bueno, porque esto también tiene que ver, nosotros decíamos en ese momento, se habla mucho de la inseguridad jurídica para que alguien venga a invertir a una nación. Bueno, pero la inseguridad personal de los bienes y las vidas de las personas también debe influir para que alguien venga a poner una fábrica o lo que fuere a un lugar. Bueno, vas a ir a invertir a un lugar, ¿no? Donde corre en riesgo la gente que va a ir a trabajar a tu empresa, a tu propia empresa, etcétera, etcétera. Entonces, por eso quisimos abordar el tema de la inseguridad también desde el punto de vista de lo que es nuestro programa. Y hoy vamos a abordar algo más que actual y lacerante, como es la situación de pobreza, la situación de vulnerabilidad económica, social y también humana. Y entonces le preguntábamos al doctor Otte el domingo pasado, si la pobreza estaba ligada con la inseguridad o generaba la inseguridad. Él decía que no necesariamente, hay gente que es pobre, que pierde su trabajo y no sale a robar, ¿no? Ve cómo se las rebusca, ¿no? Y otros que ya, bueno, por las concepciones que sean, psicológicas, sociales, culturales, bueno, adoptan el delito como modo de vida hasta que los atrapan, ¿no?
Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco de todo esto, por eso invitamos a el padre José Milesi, que ya estuvo con nosotros. Él está en una parroquia y atiende barrio donde realmente hay gente carenciada, ¿no? Sí. Careciente. Sí, y carenciada. Careciente y carenciada. La mayor parte de la población de la parroquia, casi podríamos decir que el 80% es clase pobre marginal. Y también invitamos al ministro de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, el contador Jorge Álvarez. ¿Qué tal? Gracias por venir. No, es decir, la pregunta es cómo está trabajando el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Cómo se ha ido. Bueno, el gobernador, después que pasó lo que pasó el 11 de agosto con la explosión del 12 y la devaluación, el gobernador convocó una conferencia de prensa donde estaba el ministro Álvarez, donde estaba la ministra de Salud, donde estaba, que son áreas claves, que fueron donde más pegó la crisis. 11 millones de personas nuevas se atienden en los centros de salud, no solamente desde el 11 de agosto, desde antes también, ¿no? Ya la gente venía a los tumbos. Lo que pasa es que lo charlábamos recién, Pablo, antes de arrancar el programa con el director, es decir, a mí todavía no me termina de cerrar lo que pasó el 11 de agosto, o mejor dicho, el 12 de agosto. No, porque si bien el país no es que estaba floreciente, veníamos mal, pero ahí quedamos peor, ¿no? Entonces, ¿viste? El hecho de que uno no le va a echar la culpa a Alberto Fernández, ni a la gente que votó a Alberto Fernández, pero pasó lo que pasó, y ahí sí caímos en el peor de los mundos. Pero yo todavía no consigo, leo los economistas, ya se olvidaron los economistas, ¿no? De lo que pasó, pero si veníamos mal y Macri trataba de remar y ver, a lo mejor su política no era la más acertada, pero convengamos que el 12 se pudrió todo mal. En realidad lo que aconteció, en los hechos todos lo sabemos, lo que vos estás planteando es cuál es la lógica causal que acompañó esa situación o que motivó esa situación. La visión oficial del presidente fue que los mercados reaccionaron ante algo que no tenían esperado porque creían que los resultados electorales iban a dar una posibilidad en una definición a octubre y en noviembre, y que con los resultados fueron con un desbalance claro que preanunciaba un resultado final ya anticipatoriamente lo que es de octubre. Entonces los mercados precipitaron de una manera caótica lo que de alguna manera tenían como un escenario posible de octubre. Esa es una visión. Hay otra visión que están planteando, donde que en función de cómo se disparó el dólar ese día siguiente, la sucesión de los acontecimientos y anuncios políticos del gobierno y la poca cantidad de operaciones que llevaron al dólar a saltar como saltó, hay una hipótesis donde en realidad fue un propio daño autoinfligido con una lógica estratégica, que inclusive hay sectores de la oposición que han hecho denuncias para que se investigue si realmente no aconteció eso, porque es utilizar variables macroeconómicas para una lucha electoral. En ese caso, que fuese así. Creo que como haciendo una variante ecléctica que uno puede plantear es que los mercados posiblemente tenían en las posibilidades, en los escenarios, en sus manuales tácticos de qué hacer en septiembre u octubre, antes del 27 de octubre, esta posibilidad, y que eso es el dato anticipado a agosto, que no esperaban que las PASO resultaran con una diferencia tal, fuera el elemento sustancial que dejara esa situación donde el dólar podría ser una salida de capitales anticipada y al mismo tiempo incrementa el tipo de cambio, y que viendo que esa situación podía acontecer en los siguientes días, el presidente pudo haber decidido que sea automáticamente el lunes para de alguna manera plantearlo como una situación de temor ante su contrincante. Pero que el presidente se autoflageló porque estamos como estamos por eso. Si uno interpreta varias tendencias desde el 2015 hasta acá, la hipótesis del autoflagelamiento... Sí, pero lo otro es un autoflagelamiento, digamos, involuntario, metía la pata o no. Tendrá que investigar la justicia después, ¿no? El error, entre comillas, de Sturzenegger, rifando miles de millones. Darío, era una tendencia que era esperable que los mercados reaccionaran así. La estrategia posiblemente fue que en vez de que acontecieran y correr atrás con los anuncios para calmar a los mercados, era precipitarlos para decir, bueno, estas reacciones porque le tienen miedo a quien puede ganar. Pero vos tenés que tener en cuenta que entre las 10 de la noche, que estaba todo hechos percha, vos lo veías el presidente, y entre las 9 de la mañana, que empezaron a llamar por teléfono, che, aumenta el dólar, bajar... Para no sobreestimar,
el tipo de cambio iba a llegar al valor que estuvo. Sí, pero en diciembre. Dos, tres, una semana después. El tipo de cambio iba a ser el que hoy está. La discusión pasaba, o la posible estrategia pasaba en si esperar que eso suceda y correr detrás del discurso, o plantear anticipadamente del discurso de que lo que iba a acontecer era producto del miedo. Y ahí se le vino el peón de los mundos a la gente. De un día para el otro fuimos 30%, aún más pobres, ¿no? Sí, ya veníamos mal, digamos, ¿no? Es que la situación se agravó con todas estas situaciones que se mencionaban acá, pero en definitiva ya venimos hace un año que venimos de pique, digamos, con una situación cada vez más acuciante de pobreza, de hambre, acompañado por otros problemas sociales también, pero el hambre y la pobreza han marcado fuertemente, por lo menos el último año, de la existencia de la ciudad de Santa Fe. Para hablar concretamente de la zona que nosotros atendemos pastoralmente. A veces a mí se me escapa la realidad social del conurbano de Buenos Aires, digamos, de alguna otra región. Pero no muy diferente a donde estás vos. No, seguramente, digamos, con otras dificultades, pero bueno, yo hablo de lo concreto, de la situación que vivimos en nuestro sector, que es el sector noroeste de la ciudad de Santa Fe. Me hace acordar esto la canción de Leitmotiv del Congreso Arquidiocesano de Corrientes, pasar hambre en la tierra bendita del pan. Ministro, ¿viste? Se dice que Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes y el gobernador acaba de firmar la adhesión a la Ley Nacional de Emergencia Alimentaria. Suena medio raro, ¿no? A la prórroga. Una ley nacional que prorroga otra, ¿no? de emergencia. E indudablemente una ley nacional que en primer lugar reconoce el estado de situación que tiene el país, lo económico y lo social. Es decir, cuando uno lee los considerandos del proyecto de los legisladores que lo presentan, es planteando el reconocimiento, la obligación que tiene el Estado Nacional de garantizar un derecho a la alimentación, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar de esto, pero ahora le vamos a ocupar a Pablo porque dejó la plancha enchufada. A ver, ¿con qué recamo? Esto que vamos a mostrar ahora, yo no sé, ¿viste? Cuando vos decís hoy en día el avance de las comunicaciones está todo muy lindo, a los periodistas se nos hace mucho más fácil trabajar, por cualquier cosa vamos a Google, tenemos Wikipedia, no hay que andar buscando los archivos, la computadora mismo, borrás, copiás, pegás, cortás, bárbaro. Uno se pregunta cómo hacemos periodismo antes. Pero claro, todo beneficio trae sus contras, ¿no? El hecho de la famosa fake news. Ahora te tenés que cuidar, nosotros los periodistas, de quedar engrampados, como dicen en el campo, no con una noticia falsa que hasta nos obliga a nosotros a tener que chequearla y rechequearla. Bueno, esto que van a ver ustedes ahora no es falso, está tomado de la televisión, que fue un reportaje que le hizo a Axel Kicillof, una periodista, y bueno, por primera vez Kicillof revela la deuda que el gobierno anterior le dejó al actual. La deuda cuando pero vos fíjate, ustedes... él empieza diciendo, la deuda cuando nos fuimos nosotros, la deuda se mide en relación a lo que produce el país. Pero dame el número, no me digas así, no, decime, la deuda... O el 40% de la producción de un año. No, así no me gusta, dame un número, dame una cifra, un número, para que yo lo entienda y la señora que está mirando. 600.000, sería 200.000 millones de dólares. Entonces, no tengo... Ustedes dejaron una deuda de 200.000 millones de dólares. Sí, como decía el gringo Angelito Ardizón allá de un pueblo de mi pago, ¿no será mucho? Mucho en función de qué. Si uno analiza que la deuda que en su momento el gobierno de la dictadura le dejó al gobierno de Raúl Alfonsín, que había sido, es donde se da en esos periodos el salto cuántico exponencial de la deuda externa, era de 50.000 millones de dólares. Está bien que está la inflación en dólares que ha tenido el mundo en todo este periodo, estábamos hablando de 50.000 millones de dólares, y en ese tiempo era una cifra sideral. 200.000 por supuesto que es importante, pero en términos del Producto Bruto argentino representaba un 40%. Es un ratio que hoy no era una relación preocupante como deuda. Es cierto que el dato que faltó en esa entrevista es que en realidad parte de esa deuda estaba en una situación de contabilizada a valores con los holdouts, a un valor que realmente no era el que se terminó pagando después, porque no tenía incorporado todos los elementos que después se terminan reconociendo y que de hecho ya estaban prácticamente
devengados. Pero si esa deuda la comparamos con la última que informó el Ministerio de Economía de la Nación, que está en el orden de los 350.000 millones de dólares. ¿Cuánto? 350.000 millones de dólares. Y bueno, por eso ¿La digo... aumentamos en 150.000? Exactamente. Bueno, a ver, estos cuadros que vamos a ver ahora son del colega, porque es periodista, pero no economista, Maximiliano Montenegro. No, esta vez no te voy a separar acá para que lo marque, lo vemos en la pantalla y vos nos vas diciendo qué significan, porque esa es la idea, ¿no? A ver, esa es en realidad una gran discusión. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza a lo largo de los meses, pareciera que las reservas internacionales del Banco Central, que son las reservas internacionales, las divisas, dólares principalmente, pero también hay otras divisas, es decir, moneda de pago internacional, pareciera que no se mueven, que están en el orden de los 50.000 millones de dólares. Lo que se hace una descomposición es qué es lo que se tiene para ir a un concepto de lo que se llama reservas netas, que eso no se publica en el Banco Central, y que es realmente lo que dispone efectivamente de poder de fuego el Banco Central. Y lo que nos está marcando esa placa y varias otras que vienen en una secuencia en los últimos meses, es que en realidad las reservas que sí uno puede salir a utilizar sin utilizar lo que el Fondo Monetario prestó sin ese destino, o B, utilizar lo que tiene el Banco Central pero que le corresponde a los bancos, que es parte de los depósitos en dólares de los particulares, o C, entrar a endeudarse con China, porque el swap de China es un intercambio de moneda, pero lo que se usa se transforma en deuda. Estamos hablando de prácticamente una orden de 10-12 mil millones de dólares. Ahí dice, sí, se toca 7.198. En realidad lo que ahora el FMI pareciera haber canjeado en esta negociación, que fue el ministro de Economía de la Nación, en que no le dieron la mala noticia, que no desembolsaban los 5.400, entonces no, le dijeron, bueno, lo que tenés depositado en el Banco Central que no podías tocar, podés utilizarlo para cancelar deuda. Es decir, esos 5.400 millones de dólares... Primero era no se toca, el sí se toca es el de la izquierda. Exactamente, así es decir, lo que el FMI había enviado para tener las reservas, pero sin utilizar, luego que de lo que el desembolso de 5.400 millones de dólares no se autorizó para desembolsar hasta por lo menos sin fecha, es decir, hasta por lo menos hasta el 27 de octubre seguro, lo que sí le autorizan es a utilizar esos 7.000 millones de dólares que se tienen entre las reservas del Banco Central para pagar deuda. Y vuelvo a una cuestión retrospectiva. Recordemos la discusión que terminó con la eyección de Martín Redrado del Banco Central, que en su momento adquirió una tensión tremenda en términos institucionales, que era porque se negaba que se utilice la reserva del Banco Central para pagar la deuda. Una discusión que entre los ortodoxos y los heterodoxos en ese tiempo daban todo un debate enormemente. Hubo una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central en el medio, una discusión muy fuerte ya por el año 2012, que terminó, recuerden, en un episodio casi a veces patético de un Martín Redrado casi atrincherado en el Banco Central porque, digamos, entendía que debía continuar. En ese tiempo la discusión era de usar o no usar la reserva del Banco Central para pagar deuda. De alguna manera es lo que se está haciendo ahora. Nada más que esa parte estaba encima tomada en préstamo con el Fondo Monetario. A ver, póngalo otra vez, director. El tema del swap de China, es un dinero que todavía no lo tomamos. Está ahí disponible. El swap es parecido a un pase. No lo es en el sentido, pero es un intercambio de monedas donde, digamos, China da su aporte en equivalente a, digamos, en dólares, para poder utilizar como moneda dura del Banco Central. Con lo cual, de alguna manera, el Banco Central es como que le prestara pesos a China y al mismo tiempo China nos prestara yenes a nosotros. Es la manera de que ambas partes puedan engrosar sus reservas internacionales. Entonces, en este caso es como que computamos dentro de la reserva lo que China nos adelanta. Como China tiene una espalda enorme en términos financieros, es la segunda economía del mundo y financieramente tiene una moneda dura, porque tiene poder de pago internacional, es la manera en cómo a través de esa relación bilateral que tiene un tremendo efecto geopolítico, porque mira hacia otro de los ejes de poder internacional, Argentina de alguna manera se ha recostado ante su debilidad de las reservas en una relación con el gigante asiático. De alguna manera China es, en otros, para decirlo más coloquialmente, ¿tenés problema? Para mí no es nada, tomá, te adelanto, usalo si necesitas, y bueno, saldamos cuentas sin ponerle plazo, y lo que usé después ves cómo me lo paga. Bueno, y esto son unos gráficos que armamos, un cuadro que armamos con unos datos que nos pasaste vos. Ahí está el próximo cuadro, señor director, que dice Olivares. Lo vemos, equilibrio externo, tipo, o sea, gane quien ganara las elecciones, los problemas urgentes y sin margen para espera. En realidad es la suma de problemáticas que, si bien son de distintos sectores, todas
están, digamos, demandan que gane quien gane, no van a desaparecer, no tienen que ver con la posible incertidumbre de quién gane la elección. Esto es el mensaje principal, es decir, no estamos ante una situación de precariedad económica, porque de alguna manera lo que falta resolver es quién gana, quién es el próximo presidente, si continúa el actual, si hay un cambio de presidente. No, estos son los problemas que gane quien gane, se tienen que llevar adelante, y además, con la situación de precariedad económica que tenemos hoy, no van a tener demasiado tiempo como para poder hacerse, digamos, grandes planificaciones ni muchos tiempos de diagnósticos. Y estamos hablando de 5 puntos que son todo los grandes temas de la economía argentina. El primero de ellos, de alguna manera no da para desarrollarlo todo en el programa, pero el primero de ellos, por el que siempre me interesa arrancar, porque es un problema endémico del problema argentino, la famosa restricción externa o el efecto del estrangulamiento crónico, es resolver el tema del equilibrio externo. Nosotros tenemos una economía que en los últimos 2 años ha tenido un agujero, para llamarlo en esos términos, de la cuenta corriente, es decir, lo que compramos de más del exterior, de lo que vendemos, y entre esa compra también principalmente los servicios financieros, es decir, el pago de intereses por lo que tomamos los argentinos, de cerca de 30.000 millones de dólares. Es decir, los que anualmente en los últimos años hemos tenido consumido de ahorro externo, porque hemos importado más de lo que exportamos en todo sentido. No estoy hablando de bienes, que inclusive lo que siempre, aun cuando estuvimos en rojo, era generalmente el único componente positivo, que era el balance comercial, hasta el balance comercial, es decir, exportaciones e importaciones de bienes, ha sido negativo en los últimos 2 años. Ahora la exportación de bienes en el primer bimestre se ha equilibrado, pero se ha equilibrado porque cuando una economía entra en recesión, lo que pasa no es que exporta más ni menos, sino que lo que pasa es que importa menos, porque una economía recesiva importa menos. Entonces, y segundo punto es en qué tipo de cambio vamos a estar equilibrados. Con un tipo de cambio muy bajo, la economía tiende a estar desequilibrada. Un tipo de cambio alto puede encontrar un equilibrio. Ahora, ¿hasta dónde la sociedad argentina se la banca ese tipo de cambio? Claro, yo me pregunto, ¿y qué le decimos a los feligreses del Padre Pepe con todo esto? Creo que lo que hay que poner es una serie de prioridades, porque cuando uno está en una situación económica complicada, lo que rige primero es un concepto de prioridad en la más alta política. Por eso uno de los primeros elementos, condición sine qua non, condición necesaria, es que quien tenga que encarar esto tiene que tener un alto nivel de legitimidad y de poder, de alguna manera, de los controles sociales básicos, es decir, de poder, saber que esto va a tener tensiones, saber que implementar esto va a tener tensiones con algunos sectores de la población, sectores medios, sectores altos, sectores económicos, y de alguna manera es imposible resolver estos 5 dilemas sin de alguna manera tomar una decisión que algunos puede que provisoriamente tengan que soportar un sacrificio, pero en aras de que el conjunto se encuentre posteriormente a 1 año, a 2 años mucho mejor. Ministro, usted se va el 10 de diciembre, pero de acuerdo a lo que dice Pablo, a su sucesor esto le va a seguir tocando, ¿no? La situación es compleja. No empezó ayer ni tampoco termina el 10 de diciembre. Indudablemente lo que hace falta son medidas de fondo, ¿no? Es decir, el aparato productivo no se reactiva. Es decir, estamos en un proceso inflacionario, sumado a esto con un importante nivel de recesión. Es una combinación nefasta. Y esto, sumado a eso, a una situación tal cual hoy estamos también en lo que hace en tiempos electorales donde se agregan otros valores, la situación es compleja. Es decir, indudablemente cuando habla Pablo de las prioridades, son las prioridades donde hay que acudir. Lo social es ineludiblemente es lo primero que hay que garantizar. Y ahí no se puede hacer el ajuste, no se puede entrar en un simplicidad en lo que hace al acompañamiento de lo social. No solamente es el plan, es el acompañamiento que tiene que tener la sociedad, y que no va exclusivamente en lo alimentario. Es decir, la vulnerabilidad hay que tener en cuenta con una mirada integral, y eso la tiene que tener un gobierno. Hoy no hay una mirada integral, y para hacer una mirada integral la tenemos que tener también entre los distintos niveles de gobierno, y esto se hace con diálogo con los niveles de gobierno y también con las distintas organizaciones sociales. Pero mientras en el gobierno dialogan, la gente come lo que puede, como puede, cuanto puede. Yo no sé, digamos, a ver,
Yo Entonces, tengo todas poca... estas cifras te apabullaron, veía cómo No, las sí. miraba y No, más o menos conozco, digamos, pensamiento. conozco la cifra, digamos, porque más o menos me intereso y leo un poco por la economía y la política argentina. Pero lo que sí puedo dar de mi poca experiencia, yo tengo 38 años, nunca se ha pensado en los sectores más frágiles de la sociedad, por lo menos ningún gobierno nacional. Sí, siempre la clase media y la clase pobre fueron las más vapuleadas. Y a veces tal vez en cierto momento gozó de cierto beneficio un poquito económico, digamos, pero tiene un atraso cultural que ya es irrecuperable. En la sociedad vemos, hoy en gran parte de la sociedad de Santa Fe, especialmente en el sector del noroeste, vemos una sociedad totalmente postrada que no puede levantar cabeza, ni va a poder levantar cabeza, creo, porque ya la hemos sepultado. Culturalmente, socialmente, educativamente también. A pesar de todo, siempre dicen algunos que todavía en Argentina queda mucho margen para la mano de obra, para la manufactura, que esto no es Noruega, tampoco tendrían estos problemas, ¿no? Donde todos los chicos necesariamente estudian biotecnólogo o experto en software. Acá todavía queda para poner en marcha cierta economía con trabajos manuales, como fue allá por el 2001, por el 2002, ¿no es cierto? Es decir, vos podés mandar gente, digamos, a hacer, qué sé yo, pavimento articulado, como se dice comúnmente, a cortar yuyo, es decir, para generarle... Claro, pero eso origina todo un gasto público de parte del Estado que tal vez no puede realizarlo. Bueno, pero ese gasto público le posibilitaría que esa persona pueda comprar la comida y que no se la tenga que dar. Sí, yo creo que sí, digamos, yo creo que el trabajo es una condición que dignifica a la persona y que es tan necesaria y tan importante en la vida de toda persona. ¿Cómo lo ven desde el Ministerio de Desarrollo esto que yo estoy diciendo? Nosotros coincido con lo que lo decía el padre en cuanto a lo cultural, es decir, nosotros tenemos, no hay una es decir, no tenemos que trabajar solamente la vulnerabilidad alimentaria, es decir, una vulnerabilidad cultural, es decir, el acceso a la educación, el acceso a la salud, al hábitat, a la economía social, a la posibilidad del trabajo. Y nosotros, desde el inicio de nuestra gestión, estamos trabajando más allá del Ministerio de Desarrollo Social, los hacemos desde el gabinete social con otras áreas y el plan ABRE que estamos llevando a cabo en la provincia, en distintos lugares, y aquí también, por supuesto, en la ciudad de Santa Fe, tiene que ver con la infraestructura, pero también con los niveles de convivencia y el acceso a la educación, a la salud, y es donde se está avanzando. Es decir, el gobernador Miguel Lisi tomó en su momento la decisión de avanzar en el Abre Familia, es decir, ir en distintos barrios de la ciudad, donde estamos trabajando, diríamos, más casa por casa, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con el acceso. Lo que pasa es que nosotros hoy avanzamos una gran inversión en lo que hace al ABRE, en infraestructura, además de otras obras que ha avanzado mucho desde el gobierno provincial. Pero en infraestructura, en apertura de calles, en luz segura, y en infraestructura deportiva, es decir, hemos acompañado mucho a los clubes de barrio. Avanzamos en el Nueva Oportunidad, hoy lo tenemos con las distintas iglesias, tenemos con distintas organizaciones sociales. ¿Me permiten? Ya vamos a seguir después del corte, sí, hablando de eso. Lo vamos a despedir a Pablo, vamos a ir al primer corte. Como corolario de todo esto que estamos conversando. A ver, yo soy de los que piensa que Argentina, más que un problema de crecimiento, porque cuando ha tenido esa oportunidad, es la incapacidad de su manera de arbitrar la puja distributiva entre los distintos sectores, lo que ha bloqueado es esa posibilidad de crecimiento. Tenemos un problema de arbitrar la puja distributiva. Llevado un caso ejemplo, ¿cómo entendés lo que planteabas al principio? Un país que produce para 300, 400, es decir, para 10 países, para 10 Argentinas, tener una situación de vulnerabilidad en la situación de ciertos sectores. Por supuesto que desde el punto de vista de los valores es una cuestión insostenible. Ahora, eso tiene que ver porque un sector que produce alimentos dice con su propia lógica, y es entendible, estos alimentos el mundo los paga a valor dólar, a este valor,
y yo tengo la libertad de decidir a quién le vendo, entonces o al mismo precio o me compran acá o me compran allá. Entonces hemos ido de esa postura a una postura de alguna manera autoritaria, es decir, vos vendés al precio que el Estado te dice para que todos tengan acceso al alimento. Hemos ido de ese punto sin de alguna manera ir por un eje meridiano que permita de alguna manera producir para 2, 3, 9, 10 veces Argentina alimentos, poder incorporar las divisas, pero primero garantizar, no hemos podido garantizar, porque no estamos hablando de 40 millones, estamos hablando de una parte de esos 40 millones que lamentablemente cada vez desde el punto de vista de esas necesidades no lo tienen. Entonces, y no es un problema de capacidad de producción, que tenemos que ir a los razonamientos elementales, es un problema de puja distributiva, donde todos los sectores pujan en la lógica, ya sea a través del Estado o a través de las reglas económicas, para de alguna manera ganar en sus intereses, pero de esa manera terminan bloqueando la capacidad de crecimiento del país. Entonces, esto cuando llegamos a estas situaciones que se tornan bochornosas por la situación de precariedad, nos hacen reflexionar, pero estas reflexiones yo por lo menos en mis 40 y pico de años ya las vengo escuchando en 5 ciclos. Entonces, evidentemente es un tema claramente de arbitraje de la puja distributiva que hay detrás. No se puede resolver y el sistema político está fallando en eso. Y un caso puntual, porque hablamos de pobreza, y no es la pobreza que de alguna manera la línea de pobreza, cuando uno analiza la canasta alimentaria, la canasta total, dice, bueno, porque subió la inflación, hay más pobres que después dejan de serlo. Hay un componente de esa pobreza, a la que refería el padre, que es un componente llamado estructural, es decir, que por más que se crezca 1, 2, 3 años, si no se hacen cuestiones muy de fondo, esas personas no van a salir de la situación de pobreza. Y la historia de esa pobreza estructural es cada uno de los ciclos de caídas críticas que ha tenido Argentina a lo largo de las últimas 4 décadas, nos ha dejado un componente de lo que en su momento fue un 2%, un 3%. O sea, siempre hay un residual de pobres que quedan. No, peor, crece ante cada crisis. Cada crisis hay un falso entendimiento que cuando hay una crisis, todo, desde el rico hasta el pobre, caen en su riqueza o en su ingreso y luego se recuperan todo al mismo momento. Cuando hay una caída, es como que todos nos zambullimos. Algunos no alcanzan a tocar el agua, otros tocan y logran salir y unos quedan lamentablemente debajo del agua y no vuelven a salir por más que la economía se recupere. ¿Padre? Sí, estoy de acuerdo, digamos, con el análisis. Yo creo que esa es una realidad que se está viendo cada vez más. Más teniendo en cuenta que venimos con un proceso de pobreza estructural desde hace por lo menos casi 30 años. El otro día escuchaba un economista que decía que el índice de pobreza de los últimos 30 años del periodo de la democracia nunca bajó del 26%. Así que hace 30 años que tenemos un 26% de la sociedad, por lo menos argentina, que están a niveles de pobreza. Frente a una situación de crisis, lo que se hace es agudiza el problema. Por eso a veces también esta situación, a veces nosotros seguramente tiene que llamarle un poco la atención que crezca la pobreza, pero si baja 3 puntos, no tenemos que tomar champán y tirar manteca al techo, digamos, porque hemos resuelto el problema del 3% de la población que está bajo el índice de pobreza. Y bueno, bien, acá estamos. Señor director, la placa que le pedimos recién, que dice pobreza, como para enmarcar este tramo del programa, pobreza en Argentina, 35,4 de pobre, indigente 7,7, en Santa Fe, el número, 528.000 personas más o menos viven en Gran Santa Fe y Santa Fe, 201.000 son pobres y 30.000 indigentes. Jorge, ¿a qué se considera indigente? Aquel que no tiene el ingreso mínimo para alimentarse. Indudablemente es la capa más importante en lo urgente que hay que atender, que es muchas veces cuando el valor de la asignación universal aumenta, donde mayor nivel afecta más en lo que hace a la indigencia, ¿no? Es decir, por eso también muchas veces es el factor donde se incide más en la incidencia. A ver, cuénteme, ¿cómo están trabajando ustedes en el ministerio? ¿Qué hacen en el ministerio, digamos, ¿no? por todo esto que estamos conversando? ¿Cuáles son las acciones, las tareas que desarrollan? Nosotros lo que venimos, más que puntualmente del ministerio, lo que venimos haciendo desde el gabinete social, trabajando en lo que tiene que ver con atacar la vulnerabilidad cultural, que va más allá de la seguridad alimentaria, que antes lo mencionaba el padre, ¿no? Es decir, nosotros, por supuesto que lo urgente es la seguridad alimentaria, y en eso nosotros tenemos más de 750 convenios que lo hacemos con los municipios y comunas y con las instituciones. En el caso de aquí de la ciudad de Santa Fe son
casi son más de 180 los que tenemos, y donde lo que hacemos es en eso transferencia de recursos, no entregamos nosotros la mercadería en forma directa. Es decir, en la ciudad de Santa Fe, diríamos, cuando hablamos de lo más importante en transferencia de recursos, es los sin techos, es Cáritas y es el municipio, y después hay otro tipo de instituciones, ¿no?, a las cuales acompañamos. De la misma manera que lo hace educación con los comedores y copa de leche escolares. Pero también estamos trabajando sobre los jóvenes que antes mencionaba, ¿no? Ese jóvenes en un nivel de criticidad, alto nivel de criticidad, que puede ser tanto sea por el consumo o puede ser en conflicto con la ley. Aquí en la ciudad tenemos más de 3.700 jóvenes, los cuales están abordándose, que se hacen con distintas organizaciones sociales. Es decir, en la provincia tenemos más de 230 instituciones en las cuales trabajamos en grupos no más de 15 jóvenes, y donde tiene una instancia de capacitación, pero también una instancia de retrabajo de tercer tiempo, ¿no?, donde se trabaja en acompañar un proyecto de vida, tratando de recuperar la autoestima de muchos jóvenes, ¿no? Y esto realmente es un programa que ha ido creciendo y que está teniendo sus resultados importantes, y que, bueno, el gobernador la semana pasada ha presentado el proyecto de ley para enviar a la legislatura. Y también, es decir, lo que mencionaba en lo que hace al Plan Abre, trabajando luego en una intervención integral en barrios, donde, bueno, en la provincia tenemos más de 66 barrios, y aquí 16, y donde hay una intervención en lo que tiene que ver con la infraestructura, y también en lo que hace a la convivencia, en la mejora, el acompañamiento a los clubes de barrio, lo que tiene que ver el acceso a la seguridad, el acceso a la educación, el acceso a la salud de muchos barrios, y el Abre Familia, que es una decisión de avanzar en determinados barrios en una forma más directa a través de cada uno de la familia, ¿no? Y eso acompañado en lo que hace a nosotros también, por supuesto, de la política de niñez, con lo que hace a los CAF, los centros de día. Ahora, la impresión que todo esto que está contando el ministro no alcanza. No, sí, la verdad la realidad es mucho más amplia, digamos. O sea, es como que va por delante de todo lo que está haciendo el Estado. En algo, digamos, en la capilla, digamos, tenemos nueva oportunidad, digamos, incluso de desarrollo social, nos aportan algo para los comedores que tuvimos que abrir los fines de semana y los merenderos, pero en definitiva la realidad parece ser mucho más grande, digamos, más abarcativa. ¿Hay un punto en el que se incrementó esto? ¿Hay un momento en que la cosa se puso más seria? Desde el año pasado, digamos, de la situación, y pues se fue agravando. No hubo como un retroceso, digamos, en la sociedad. O sea que el 12 de agosto para ustedes fue lo mismo, digamos. Agravó un poco más la situación, digamos, que ya venía de mal en peor, y esas situaciones también agravó. Cuando uno dice agravó, ¿qué es agravó? La gente y agravó, digamos, decir, la gente, digamos, te reclama cada vez más alimentos, la gente viene más desesperanzada porque perdió el trabajo, no consigue trabajo, antes tenía una pequeña changa, ahora no tiene ninguna changa, ¿sí? Entonces nos encontramos con un panorama cada vez más desolador en relación a la gente. Convengamos, Jorge, que los planes Procrear en su momento generaban mucha mano de obra de albañilería. Eso se cortó todo desde el 2016 a la fecha, casi diríamos, ¿no? Sí, yo digo que el padre planteaba los 2018. En el primer trimestre de este año tuvimos un incremento también importante, y el post de evaluación también, ¿no?, en lo que hace a la demanda. Lo que pasa es que yo digo que caer en la pobreza en las circunstancias que estamos en la Argentina termina siendo relativamente fácil. El problema es cómo se sale de la pobreza. Lo planteaban antes el padre y lo planteaba el licenciado Olivares. Es decir, la pobreza estructural que tenemos en la Argentina, en cada crisis crece, nunca decrece, lamentablemente. A esa pobreza estructural que nosotros venimos acompañándola desde el Estado, de las organizaciones sociales, y en eso rescato el trabajo de Cáritas, que hace un trabajo muy importante, diríamos, en todo el territorio. Eso también, aquellos trabajadores informales, donde también
en muchos casos empiezan a demandar antes que no se acercaban. Es decir, el pintor, el albañil, cuando vos en tu casa podés dejar para más adelante hacer una mejora, lo dejás. Pero en definitiva, ¿quién pierde? Aquel que estaba haciendo ese trabajo, o si traías a alguien para cortar el césped y ahora lo haces vos, u otro tipo en el trabajo doméstico. Nosotros hoy tenemos 300 empresas en la provincia, acuerdos preventivos de crisis, hay 2.500 trabajadores que están incluidos en esta situación. Perdimos 10.000 trabajadores en el último año, 10.000 fuentes de trabajo. Entonces, indudablemente la situación es compleja. Entonces, con más que nosotros trabajemos en Nueva Oportunidad, hoy estamos trabajando en la provincia en más de 50 unidades de producción, con jóvenes que fueron saliendo, con el Nexo Oportunidad, donde hay empresas que toman a jóvenes que pasaron previamente el programa Nueva Oportunidad. Tenemos trabajando también en empresas sociales, pero indudablemente esto, con la realidad del impacto de las medidas macroeconómicas, indudablemente es muy difícil. Es decir, uno va sacando de a uno y van cayendo en una cantidad. Voy a hacer una pregunta y vamos a la pausa, ¿no? Es decir, si a uno lo desesperanza esto, ¿no? Desde el punto de vista de la espiritualidad, ¿qué queda para esa clase social que ya de por sí venía sin tantas esperanzas? Este es el trabajo que viene llevando adelante la Secretaría de Estado de Energía de la provincia de Santa Fe, Verónica Gese, con todo lo que tiene que ver con la energía renovable. Que esto también da trabajo, porque hay mucha gente que se tiene que capacitar para colocar los paneles solares, los calefones solares, es decir, dentro de todo, pero bueno, ahí está el tema, ¿no? El trabajo, la capacitación, es decir, ¿cómo notás vos que está la gente desde el punto de vista anímico, espiritual, con todo esto? La gente está muy desesperanzada. Y a nosotros que los curas muchas veces nos cuesta cada vez más levantarle un poco el ánimo a las personas, mostrándole, digamos, que tal vez uno dice, bueno, en un futuro vamos a encontrar un poquito de mejoría, pero lo que pasa es que a veces vemos el futuro, digamos, y parece que no encontramos para nada mejoría. Entonces, que van corriendo la línea del horizonte. Levantar el ánimo de la gente, hay mucha gente que está depresiva, digamos, angustiada, hay mucha gente, digamos, que en los barrios generalmente recurre a prestamistas, digamos, situaciones con lo cual se agrava y se profundiza ¿Esos cada vez más. prestamistas pueden ser los narcos también? Sí, algunos sí, otros no, digamos, todo es prestamista todo el que tiene dinero. Sí, obvio, ¿no? Pero... Lo que pasa es que no se dan un marco de legalidad y muchas veces los recursos, digamos, para cobrar son la violencia. Ah, de ahí vienen que después vos escuchás que lo ajusticiaron a 5 tiros, 7 tiros... Ahí puede ser por otros motivos también, digamos, pero generalmente ejercen siempre violencia. El prestamista, digamos, es un acto delictivo. Lo que pasa es que tal vez no es perseguido tanto en la sociedad. A veces, lamentablemente, la sociedad ha castigado solamente los delitos violentos, físicos, pero no otros delitos, digamos, que agravan la situación. ¿Y usted qué opina? Coincido. Esta es una realidad tal cual la está planteando el padre, ¿no? Es decir, indudablemente desde la fe es mucho más fácil, diríamos, de la espiritualidad, plantearlo, no lo digo fácil de lo simple, diríamos, ¿no? Es decir, en cuanto a lo que representa representa la fe. Nosotros estamos convencidos de que tenemos una responsabilidad de gobierno, que tenemos que fijar políticas públicas para ir para adelante y para cambiar, y nosotros desde el gobierno es lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, estamos convencidos que el camino tiene que ser garantizando a la gente, en primer lugar, el acceso a la educación y la posibilidad del trabajo. Es decir, por eso se sale con educación y trabajo fundamentalmente, y también garantizando el acceso a la salud, el acceso al hábitat y, por supuesto, en lo que tiene que ver con la alimentación, y trabajar en una forma integral, en la integralidad que se tiene que dar en las políticas públicas y en los distintos niveles de gobierno, y fortalecer también la relación y los lazos con las distintas organizaciones sociales. ¿A los padres les interesa a los padres que los chicos vayan a la escuela, que aprendan, que se forjen ese futuro del conocimiento para ver si tienen un trabajo? Te hablo a veces de la realidad que yo vivo. Hoy cuesta ver un poco de espíritu, por lo menos en el ámbito secundario cuesta ver un poco de espíritu de los padres, que sus hijos se eduquen. Porque muchas veces descubren que, bueno, la persona que dedica tiempo al estudio, a la formación académica, intelectual, y generalmente no tiene los mismos beneficios que tiene otro sector de la sociedad que sin tal vez estudiar se involucra en determinadas situaciones y obtiene muchos mayores beneficios.
¿qué sentido tiene muchas veces estudiar si yo después, no sé, qué sé yo, soy artista, soy narcotraficante, me meto en cualquier otro acto delictivo, empiezo a robar, bueno, me involucro, digamos, en todas estas cosas y gano mucho más dinero y tengo mayor beneficio ahí es jodido lo que está diciendo, porque se pierden paradigmas, se pierden referencias Sí. de valores. Sí, por eso es la gran pérdida cultural que tenemos como país. Porque yo me crié en el campo, mis padres eran tamberos, pero ¿viste? Nos mandaron a estudiar porque decir, había la posibilidad de un futuro, Sí. de que si estudiabas, ¿no? Aprendías un oficio, o ibas al bachiller en Arequito, ibas al perito mercantil, ¿no? Para no tener que estar en el campo trabajando como un burro. Esto es como... Viste, lo que antes más o menos era solamente particular y extraordinario, digamos, hoy ha terminado siendo como un lema bastante común en que el bueno termina mal. La persona honesta, la persona laburante, la persona que paga sus impuestos, la persona que se compromete socialmente, y generalmente termina mal. Generalmente. Es complicado esto, Jorge, ¿eh? Es complejo, pero nosotros lo vemos, bueno, en el tema de jóvenes, es decir, en el Nueva Oportunidad se pudo ir avanzando mucho acompañando el proyecto de vida, particularmente en la autoestima, que es lo primero que se pierden. Hay muchos jóvenes que han perdido esto, ¿no? Pero muchos que han abandonado la escuela, vuelven a estudiar, buscan la capacitación y ven que hay una salida distinta en la situación que viven. En algunos casos vienen de distintas generaciones en una situación similar. Entonces, cuando a veces la propia clase media, diríamos, ve una situación muy difícil, imaginémonos aquellos que están padeciendo una situación de pobreza, lo cual es mucho más grave. Muy bien, señores, muchísimas gracias por haber venido, padre. No, gracias a usted. Gracias. Ministro. Muchas gracias. Perfecto. Y un gusto haber compartido con el padre. Me hubiera gustado invitarlo en otras circunstancias mucho Sí. más alegres. Pero bueno, el programa versaba sobre esto, ¿no? Gracias por haber estado así.